Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes. Y lo primero que se me viene a la mente es agradecerle a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y que ustedes desde luego nos reciban como siempre con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias por ese cariño y ese aprecio que le tiene a toda la familia de Megavisión, valorando su esfuerzo periodístico de programación cotidiana y por supuesto programas como lo que este servidor conduce. Así es que esta mañana sin duda alguna vamos a poner en relieve algunos elementos que tiene lo que el día de ayer fue el voto, la aprobación de la ley de voto en el exterior. Vamos a hablar aspectos que tienen que ver precisamente con las reacciones que se han generado también en torno a algunos elementos que dictan en la nueva ley, que tiene alrededor de 28 artículos. Con 66 votos ayer la Asamblea Legislativa aprobó precisamente esta nueva ley de voto en el exterior, el voto electrónico para el exterior, la cual pues tiene como bien darle la oportunidad a los salvadoreños votar por presidentes y diputados, no así en este caso alcaldes y diputados por el Parlamento, alcaldes y diputados por el Parlamento Centroamericano. Este es otro de los elementos que también de manera muy específica lo menciona la ley. Así es que para hablar de este tema quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, al representante de la diáspora en el sector de Washington y coordinador del movimiento Patria Ciudadana, Alex Núñez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias Ernesto por este espacio, al Canal 21, por supuesto un saludo al pueblo salvadoreño y a los salvadoreños del exterior que le dan seguimiento a tu programa, que tiene un prestigio muy importante, tanto nacional como internacional. Muchísimas gracias. Un saludo para todos ellos en el exterior. También esta mañana me acompaña el sociólogo, docente, ex rector de la universidad, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el doctor Francisco Acosta, quien nos da la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Ernesto. Gracias a Alex por compartir este foro el día de hoy en un asunto tan relevante que hemos estado por más de 20 años empujándolo desde la diáspora en Estados Unidos, y quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a mi mamá en Canadá, que este mes está cumpliendo 105 años. 105 años. 105 años y con 118 descendientes. 118 descendientes. ¿Cómo se llama su mamá? Otilia Arévalo de Acosta. Ok, a doña Otilia Arévalo de Acosta, un saludo muy especial desde aquí a Canadá. ¿En qué parte de Canadá está? Cerca de Toronto. Ok, sí, está cerca en de Toronto, cumpliendo 105 años. Sí, con descendientes en Canadá, qué belleza, en Estados Unidos, Costa Rica, Australia, etcétera. Un saludo muy especial para su querida madre. Gracias. No son cualquier año lo que se está cumpliendo. No se lo brinca un sapo, decimos. 105 no se lo brinca. ¿Y usted conoce la fórmula por la cual llega ella a 105 años? La fórmula... Digo, para que me la vean y no la pueda dar a todos. Todo. Creo yo que ser una familia longeva tiene mucho que ver con... primero la voluntad de Dios y luego viene el cuido y obviamente. Lo cierto es que ya no las hacen mucho de esas. Sí. Definitivamente. Bueno, un saludo muy especial. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes también. Les invito a que participen. Necesitamos conocer la opinión que tienen con relación a esta nueva ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, conocida como voto electrónico. De acuerdo a todos los planteamientos que se dan, me gustaría de alguna manera conocer, porque en el contexto de la aprobación de la cual se generó un debate, desde luego cuestionamientos a la misma. Diputados de oposición advierten que el sistema de voto en electrónico remoto no permite la fiscalización y eso también despierta sospecho. Pero antes de entrar a esto, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes y cuál es la expectativa ahora que ya se tiene aprobada la ley? Bueno, Ernesto, en primer lugar, creemos de que por orden constitucional
el primer derecho político que tenemos los ciudadanos, los salvadoreños, es precisamente el sufragio. Esto no es exclusivamente para los ciudadanos que residen precisamente aquí en el país, sino que también la posibilidad fuerte de los salvadoreños en el exterior, y que eso de verdad conlleva de que el Estado tiene que garantizar precisamente ese derecho que tenemos los ciudadanos, no importando en qué parte del mundo nos encontremos. O sea, es un derecho político importante para realmente determinar las políticas de Estado, los representantes que puedan conducir y dirigir el país. En sí es un éxito tener una ley nuevamente. Esta es la tercera vez que hay una ley, pero las anteriores no se han podido implementar. Parcialmente entendería yo que como antes de esta administración teníamos un país polarizado, entonces los partidos no nos querían dar el derecho al voto en el exterior. Lo digo porque he vivido 25 años en el extranjero. No nos querían dar el derecho al voto porque unos creían que porque se iba a beneficiar el otro y el otro por el otro, y al final los que perdíamos éramos los salvadoreños en el exterior. Y entonces el hecho de que ayer se haya aprobado con 66 votos esta ley, yo la creo positiva, con un signo de interrogación. Y para mí el mayor signo de interrogación es el asunto de la transparencia, que necesitamos trabajarla. Porque el hecho de que no haya un padrón electoral de los salvadoreños en el exterior, que estamos hablando de más de 500,000, estamos hablando de 573,705. Pero uno de los elementos que en el debate escuché decir de la parte oficial, es decir, de Nuevas Ideas, es que para evitar un proceso engorroso, eliminen la necesidad de crear un patrón de votantes en el extranjero. Sí, pero derrota el objetivo, porque lo que necesitamos nosotros es garantía de transparencia. Recuerda que venimos de donde hemos tenido aquí padrones electorales donde también los muertos votan. Entonces, bueno, caso que dio un punto de inflexión fue en 1974, cuando se eligió al presidente Molina, que el Tribunal Supremo Electoral preparó todo, pero cuando llegamos a las urnas ya estaban llenas las cajas a las 7 de la mañana. Entonces, de ahí venimos, de un ambiente donde no tenemos total confiabilidad en un sistema. Obviamente yo saludo con entusiasmo, esta fue una aprobación de la ley. La aprobación de la Ahora, ley. Pero recordar que también hoy es otro contexto en el que se vive, ¿no? A sí, diferencia del ejemplo que usted ponía, no quiero decir... Sí, es otro contexto. Yo creo que pensar, bueno, hace, qué sé yo, unos 15 años yo comencé a ser parte activa de la Comisión Electoral de Condado de Montgomery en el estado de Maryland, que me inserté en el sistema para realmente conocer. Ha sido una lucha muy constante la que ha habido. Se logró por fin, ¿no? Yo creo, sí, es importante, Ernesto y doctor, de entender de que estos son pasos fundamentales que se están dando, pero eso no implica que realmente aprobar una ley garantice realmente los procesos adecuado para garantizar el voto, porque cuando ya revisamos y profundizamos y vemos cómo se ha sido, digamos, el mecanismo de aprobación en los artículos de esta nueva ley, vemos vacíos realmente y que ponen en riesgo de cierta manera esos procesos de transparencia, como mencionaba el doctor, precisamente donde se habla de que los salvadoreños que vivimos en el exterior, podemos votar con DUI vencido, pasaporte vencido, y ese proceso electrónico en verdad pone en aprieto al Tribunal Supremo Electoral, que es el que realmente tiene que garantizar esos debidos procesos, porque él es el administrador, es el que regula realmente y echa a andar
esta nueva ley. Entonces, por supuesto, esperamos que las organizaciones internacionales que tienen, digamos, estas experiencias como la OEA, como el Centro Carter, la Unión Europea, los mismos organismos internos, puedan realmente establecer los mecanismos de una verificación correcta a ese debido proceso, porque de lo contrario, de verdad, se presta mucho a una situación complicada y que debido al mismo proceso de polarización y de utilización de la diáspora puede generar también vacíos negativos. Ok, se podrá votar mediante voto electrónico, remoto, presencial, pero dependerá del domicilio del DUI. Eso es en primer lugar. Se podrá votar con DUI o pasaporte vigente o vencidos, pero no con partida de nacimiento, otro elemento. Los votos de aquellos con DUI, con domicilio fuera del país, es decir, lo que, ¿verdad?, contarán para San Salvador, es decir, van a ser asignados a San Salvador. Hay mucho elemento ahí que... En verdad, perdón, doctor, en verdad yo definitivamente no sé qué criterio técnico y jurídico los señores diputados tomaron, o los asesores, para definir realmente, digamos, este tipo de sufragio que va a ir prácticamente a la suscripción de San Salvador. Cuando realmente el DUI ha sido emitido en Estados Unidos, prácticamente ese voto va a venir hacia los diputados o en este caso a San Salvador. Y eso realmente rompe totalmente una situación que la identidad de los salvadoreños siempre se identifica con su departamento, su municipio, su cantón. Y digamos, en este caso, en el exterior quiere votar por su departamento, porque yo quiero que mi departamento genere el diputado que está en la Asamblea Legislativa política que realmente va a beneficiar a mi departamento. Dos cosas sobre eso. Uno es que, digamos, me refería a la experiencia del voto electrónico que tuve en el condado de Montgomery, en el estado de Maryland, porque no hablábamos de votos de internet. Esa es otra cosa diferente. A distancia, es otra cosa. Claro. Entonces, en este caso siempre surgía la pregunta, bueno, y aún siendo, usted va a una urna, marca ahí con el dedo, y la pregunta siempre era, ¿y cuál es la garantía de que si algo surgen signos de interrogación, cómo lo podemos hacer un backup, algo donde lo podamos ir a investigar si efectivamente fue así o no? Siempre surgió esa pregunta. El voto electrónico es a través de una máquina. Sí, cierto. El voto en internet es como su mismo nombre, en línea, ¿no? Pues en línea. Entonces, pero usted decía, bueno, pero este es como los signos de los tiempos, lo de en línea, ¿verdad? Y eso es importante, ponernos a la altura de la tecnología, correcto, pero también tenemos que ponernos a la altura de la transparencia. Sí. Para garantizar la legitimidad de aquello que sean electos. Bueno, la oposición sin duda alguna es uno de los principales argumentos que plantean. Ahora, el otro aspecto importante que se refería mi amigo Alex Núñez es, mire, una asignatura pendiente que tiene este gobierno con este pueblo es el asunto de la economía. Ayer, de hecho, la UCA daba a conocer su estudio de opinión del EDUCA, donde decía que más del 60% de la población ahora ya no es un asunto de la seguridad, la prioridad, sino el asunto de la economía. Que históricamente fue siempre el segundo factor de preocupación. Y ahora da vuelta eso según la UCA. Entonces... ¿Es eso algo bueno, no? Pensar de que ya resolvimos, sí. está resolviendo el primer problema. No, correcto. Que preocupaba, que era el tema de la seguridad. Pero fíjese que nuestro amigo Dagoberto Gutiérrez, que ha venido hablando sobre este asunto, y un saludo para Dagoberto, plantea de que el voto de repente no tiene que ver con la vida diaria de la gente.
Entonces, un desafío nuestro es conectar el voto con la vida diaria. Y en esta ley tiene un vacío serio, porque, por ejemplo, los salvadoreños en Los Ángeles, que son de Suchitoto, les gustaría tener un impacto en Suchitoto, donde tienen arraigo, donde tienen su identidad, donde crecieron. Entonces, y tener como la posibilidad de elegir a las autoridades locales que puedan potenciar el desarrollo económico local. Esta ley no hay voto para alcaldes. No. Decía una diputada, si no mal lo recuerdo, el que quiera votar por alcalde que tiene que venir al país. Yo lo hice una vez. Pero representa los costos, ¿no? Pero imagínense los costos de eso. Yo creo que esos son aspectos que esta ley tiene que superar. Lo decía ayer, anoche un diputado. Porque por lo menos equitativa que ha sido en ese aspecto, ha sido bastante. No ha sido equitativa, es un buen avance, pero con muchos vacíos. Entonces, trabajemos en esos vacíos. ¿Piensas tú lo mismo, Alex, en este sentido? Sí, definitivamente, Ernesto. Yo creo de que hay una acumulación de fuerza favorable a nivel de gobierno para que se hubiera discutido, se hubiera trabajado precisamente en garantizar una ley que incluyera todos estos factores que incluso lo está mencionando el doctor, donde establezcan los mecanismos incluso de las propuestas adecuadas que van a hacer los candidatos a un terreno prácticamente fuera del país y que no es solamente emitir un voto. Lo otro es que definitivamente se está negando ese derecho a la participación, en este caso para alcaldes, consejos y parlacen, donde hubiera sido incluido esa participación. Entonces, definitivamente los salvadoreños en el exterior seguimos en ese proceso cuesta arriba, donde nos están negando de verdad un derecho establecido, cuando prácticamente esta economía del país se mantiene con 7,000 millones de dólares que aportamos los salvadoreños del exterior. Y yo tengo un cuestionamiento y de verdad sí es un paso bien fundamental al derecho al sufragio, pero la lectura que tenemos y los antecedentes que se tienen desde la participación cuando se abrió el primer momento de emitir el voto en el exterior, realmente el proceso era bien engorroso, era vía postal y el empadronamiento solo nos daban nada más un mes para podernos empadronar en los consulados. Entonces, en ese caso, la participación era bien raquítica y los 3 eventos ha sido realmente el mismo patrón. Entonces, la experiencia vivida, por ejemplo, con México, que hay que tomar en cuenta, casi 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y la participación es bien mínima, anda por 18,000, 20,000 personas que van a emitir su voto. Lo mismo ha pasado con Ecuador y otros países. Entonces, de verdad, yo pienso de que hacer un proceso de esto muy, digamos, a la ligera, no va a tener, digamos, como ese impacto necesario, porque se necesita un nivel de educación, de promoción en las comunidades, en los condados, en las ciudades. Y el salvadoreño común y corriente, mire, Ernesto, se levanta a las 3 de la mañana, tiene 3 trabajos, regresa a las 12 de la noche. En Estados Unidos es otro mundo. Entonces la perspectiva desde allá es la comodidad es que a lo otra mejor cosa. podemos tener acá nosotros. Exactamente. 3 de la mañana ya están levantados y van a trabajar. Exactamente, lejos. Hasta y llegan tarde. A las 12 de la noche. Y a veces tiene 3 trabajos, solo toma, digamos, un break, como se dice, y sigue en sus labores. Entonces, por supuesto, hay un sentimiento muy importante de que el país camine por la vía correcta, resolviendo los grandes problemas estructurales que tiene el país, y precisamente yo creo de que este tipo de ley debería de contemplar ese actor importante y esa reserva estratégica que somos los salvadoreños en el exterior. Se le debería dar un tratamiento adecuado, correcto, con una visión tal vez no populista ni a la ligera, sino que realmente tomando en cuenta que es la reserva más estratégica que tiene el país en este momento. Hay que resaltar y destacar que ha sido un paso importante, como creo que coinciden ambos. Así es. ¿Verdad? Que se ha logrado hacer justicia
en un primer plano de lo que históricamente se les ha negado a muchos de aquellos salvadoreños que nos ayudan particularmente al sostén de la economía. Vaya para ellos el abrazo solidario en este momento, porque creo que es un buen punto de partida para poder corregir lo que en su momento puede estar desde la perspectiva de ustedes como estudiosos en la materia y vividores del mundo aquel donde, como lo decía Alex, es diferente. O sea, el factor nostálgico y laboral son dos mundos diferentes, ¿no? Y el tiempo de ocupación, mejor dicho, ¿no? Para verlo en perspectiva, Ernesto, al principio del siglo pasado, las mujeres no podían votar en El Salvador. De acuerdo. Los indígenas no podían votar, los negros no podían votar, los mulatos tampoco. Eso los hemos ido superando. O sea, la base para, como el padrón de aquel tiempo, era quién era dueño de su propiedad o de su casa. Entonces el padrón estaba montado en base a eso. Y ahora estamos llegando hasta el momento en que podemos votar electrónicamente. Qué bueno que hemos evolucionado con los derechos civiles. Sí. Qué bueno. Y recuerdo a Angela Davis en Estados Unidos como una de las mujeres que más lucharon por los derechos del voto de las mujeres. O sea, lo que quiero decir es que esto hay que verlo en perspectiva, pero no por el hecho de tratar de ponernos al estado del arte en la tecnología, no garanticemos la transparencia del proceso, porque eso va a afectar la legitimidad. Y el aspecto en que, ¿qué es lo que va a entusiasmar a la gente a votar? Alex se refería en México, por ejemplo. En México no le vota más del 6% del voto exterior. ¿Por qué? Cuando tiene millones, qué sé yo, 30 millones de mexicanos al otro lado de la frontera. ¿Qué hace que... Nosotros tendremos como cuánto. En Estados Unidos. Estados Unidos. Porque no hay una estadística, creo. Le envié el último dato de Pew Research de Washington sobre la población salvadoreña. ¿Pero de cuánto estamos hablando? ¿3 millones? De salvadoreños, pero ¿sí? Digamos votantes será... No, hablo de salvadoreños, pero la población votante ha de ser menos. Creo que andará por los 150,000, creo. Mire, sí, es que ahí hay una imprecisión, precisamente. Es que hay una imprecisión. Ahí hay una imprecisión. Es que mire, hay una imprecisión, porque como hay no hay dato contable, duro, exacto. No hay ficha contable, no hay dato duro. Entonces, por ejemplo, hablamos de que en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados, pero eso lo venimos diciendo desde hace 20 años. Sí. Sí, eso lo venimos diciendo desde hace 20 años, 11 millones. Hoy multiplíquelo por 3. 11 millones en el extranjero, de indocumentados. En Estados Unidos, del exterior, de América Latina. Entonces venimos usando como ese numerito, pero ese numerito es falso. Multiplícalo por 3 si quiere y más o menos le va a acertar. Pero Ramón Villalta me decía el lunes que el día lunes entró a la discusión de la Comisión Electoral el tema, y ese día lo conversábamos con César Ríos. Con César, aquí estuvo César, sí. Y también estuvo Ramón. Y decía, Ramón en particular decía, no vamos a tener 1 millón de votantes desde el exterior, dice. En esto debemos de estar claros para no generar falsas expectativas. O sea, no sé qué tanto hoy va a poder ser un factor motivador dependiendo de cómo se promocione. Exactamente. Él mismo se refirió... Cómo se eduque también. Sí, así es. Lo que hablábamos, la disposición de tiempo que exista también. Es que yo creo que en el tema electrónico, ahí sí, pero en el voto en Internet creo que va a ser un poco más, porque lo puedes hacer fácilmente de un aparato como este, ¿no? Ramón Villalta se refería, cuando se refería a ese punto, trajo el caso de Colombia, con Petro. ¿Qué es lo que hizo Colombia para garantizar el 29% del voto del exterior para Colombia esta vez?
¿Qué es lo que inspira a la gente a votar? Y sobre todo en el exterior. La semana pasada, el 54% de los salvadoreños nacieron en Estados Unidos. Pero tenemos doble ciudadanía. Bueno, yo soy ciudadano por naturalización y juntos sumamos alrededor del 60% de la población salvadoreña. Entonces, ¿qué hace que la población quiera votar aquí? Creo que va a depender mucho de cuánta promoción se haga y de cuánto inspiren los candidatos a votar. Y yo creo que ya nos quitaron una inspiración, que es cuánto podemos contribuir al desarrollo local con el voto. Exacto. Eso nos quita inspiración, porque de lo contrario nos convertimos en remeseros, pero no tenemos un impacto en las decisiones locales, que tiene que ver con la economía. Y creo que allí la ley nos ha quitado una inspiración importante. Okay. Sí, eso es bien importante lo que está señalando el doctor Ernesto, porque generalmente cuando el salvadoreño llega allá y empieza a conocer a su vecino, a su amigo, se empieza a organizar en esos famosos organizaciones de oriundo, porque definitivamente el salvadoreño tiene esa identidad de querer realmente aportarle al desarrollo económico sostenible de su comunidad, y que precisamente eso realmente va a generar un impacto negativo alrededor de decir, bueno, ¿yo por qué voy a votar por este diputado si mi voto va a ir para San Salvador y qué tiene que ver este diputado con mi departamento? Sí. Entonces, definitivamente esos son, digamos, de los vacíos fuertes que nos sigue negando a esa participación importante como actor precisamente en las decisiones políticas que el país necesita. Entonces, los salvadoreños en el exterior, pues vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y construyendo esos esfuerzos para que realmente se pueda generar una política de reconocimiento adecuado por muchos años, ese gran aporte que hemos hecho desde el punto de vista de la remesa, desde el punto de vista del impacto social que generamos también en las comunidades, en el desarrollo económico sostenible. A ver, otro aspecto que contempla esta nueva ley es de que según el sistema de votación electrónico deberá ser auditado por un tercero y por observadores internacionales. Sin embargo, no permite a partidos políticos que participen en la vigilancia. Este es otro de los aspectos que también... Ese es un vacío, Ernesto. Cuestiona muchísimo y son las herramientas de la oposición para decirles, miren, aquí lo que se está en algún momento planteando es crear un sistema de votación no confiable. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. ¿Les parece? Voy a dar una pausa. Es momento de continuar con nuestro rico café rico, para que usted disfrute una buena mañana. Rico Brown. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Continuamos esta mañana un análisis post aprobación de lo que el día de ayer se dio en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó esta nueva ley del voto en el exterior, el voto electrónico, y por supuesto conociendo las ventajas que este nuevo escenario representa para la diáspora en el mundo, y particularmente también conociendo algunos aspectos ligeros que tiene esta ley y que ha despertado ciertos cuestionamientos de parte de la oposición en el contexto mismo del debate. Y desde luego son los elementos que estamos discutiendo esta mañana con nuestros invitados. Alex Núñez, que representa la diáspora, coordinador del movimiento Patria Ciudadana en Washington. También nos acompaña el doctor Francisco Acosta, que es precisamente sociólogo. A ver, hablábamos de un elemento bien importante también en esto que tiene que ver con el tema de la vigilancia de los partidos. La ley no lo contempla. Uno. Dos, hay otro elemento también que los televidentes acá me preguntan, bueno, Ernesto, ¿por qué en este caso los alcaldes se quedan fuera de esa oportunidad? Si los que estamos en Estados Unidos estamos más pensando en nuestro pueblo
que también en temas generales de país que se manejan, decía alguien ahí, que se manejan más generalmente y no puntualmente con las necesidades de la población. Este es un punto bien importante también. Sí, precisamente era un punto que señalábamos, que porque realmente no se legisló para tomar en cuenta ese elemento que es bien fundamental. Entonces, yo creo de que las cosas así a la ligera no funcionan de una manera correcta, y precisamente lo que te genera es una opinión, es un debate y es una desconfianza realmente a los debidos procesos que se debe establecer como manda la ley. En este caso, pues, se va a seguir trabajando porque definitivamente la persona que quieran participar para representar su municipio, su departamento, está siempre cuesta arriba, pero lo señalábamos hace un momento, es un paso muy fundamental que se está dando de reconocer, digamos, a la diáspora como actor principal de la vida política del país, pero esa participación tiene que ser de una manera correcta, adecuada, y precisamente lo que queda establecido es que el Tribunal Supremo Electoral tiene que jugar un rol importantísimo, porque históricamente ha tenido, digamos, un reconocimiento hasta un nivel de confianza, y esperamos que en este proceso del 2024 se mantenga. Y en ese sentido yo públicamente y abiertamente hago un llamado a la comunidad internacional que sean, digamos, las personas o los organismos que le den esa verificación y ese respaldo de confianza a ese proceso, porque de lo contrario deja mucha duda, deja mucho vacío, y va a haber mucho cuestionamiento al reconocimiento de este proceso electoral. Bueno, también este tema de los partidos también queda exento de poder participar en este proceso, por lo menos así lo está manejando el discurso de la oposición, doctor. Lenin decía que era importante votar, muy importante, pero más importante contar los votos y contarlos bien. La pregunta es si en esta ley nos está garantizando contarlos y contarlos bien. Bueno, pero sí va a haber supervisión, va a haber una supervisión de organismos internacionales, ¿no? Pero ¿cuál podría ser la forma más legítima de garantizar eso? Yo coincido con Alex que la participación de los partidos debería ser eso. Va a haber una junta, las juntas electorales de voto en el exterior, plantea la ley. Plantea las juntas receptoras de voto en el exterior. Dos figuras que contempla la ley como parte de, digamos, de la viabilidad de ese proceso de garantía y de supervisión que van a tener. Pero ¿quiénes lo van a nombrar? Esas juntas electorales. ¿Quiénes van a ser los que nos garantizan esas juntas receptoras de votos que lo que se dé ahí es legítimo? Yo no quiero ser súper crítico sobre algo bueno que se ha hecho, porque esta ley en general para mí me parece buena, pero no quiero ser súper crítico, pero sí poner un signo de interrogación, decir, ojo, la transparencia es crucial, así como lo hicimos en el 18, en el 19, donde no hubo cuestionamiento del asunto, y masivamente los salvadoreños nos fuimos a ejercer el voto y decir, vamos a transformar este país, vamos a cambiar este estado de cosas, y lo hicimos. Entonces el asunto es cuál es el próximo paso en esta transición. Nuevamente mi amigo Dagoberto Gutiérrez dice, lo viejo se niega a desaparecer y lo nuevo todavía no aparece. Entonces todo esto surge en ese momento de transición nacional, y me parece importante la valoración que se hizo desde este foro, y pues ahí están los desafíos que necesitamos mejorar de esa ley. A ver, el artículo 4 de la ley asigna el voto salvadoreño que residen en el extranjero exclusivamente a la circunscripción de San Salvador, que era el punto que hablábamos anteriormente.
lo que inflaría el número de electores únicamente por este departamento. Sí. ¿Por qué solo San Salvador? Si al final están los 14 departamentos para poder asignar los que voten. Acordémonos, Ernesto, que ya hubo un antecedente. Una circunscripción, bueno, para comenzar, San Salvador tiene la mayor parte de circunscripciones, ¿verdad? O sea, 24. 24, ¿verdad? Sí. Lo sigue La Libertad, si no me equivoco, Sí, San Miguel, 12. Santa Ana, y no me recuerdo quién más. Pero creo que son los 4 mayores. Exacto. En este caso, Ernesto, ya hubo un cuestionamiento, incluso la Sala de lo Constitucional eliminó precisamente, acordemos, la famosa plancha nacional. Plancha nacional, sí. Que sobre la base de la acumulación de votos de cada partido se definían los 20 diputados de la plancha nacional. Entonces, prácticamente estamos a las puertas de ver un nuevo evento precisamente en esa línea. Entonces, si ha habido una sentencia al respecto, yo creo de que caer en ese mismo patrón, en esa misma dinámica, no nos llevaría a nada bueno. Precisamente el cuestionamiento va a eso, pues si yo soy de Chalatenango, ¿por qué voy a votar por un diputado de San Salvador? ¿Cuáles son las propuestas que tiene este diputado en mi departamento? Entonces, ese tipo de elementos son los que realmente cuestiona y pone en tela de juicio cuál es el gran objetivo que se tiene alrededor de un evento electoral que estamos prácticamente iniciar un año preelectoral de cara a tener, digamos, una acumulación a mi favor. O sea, eso es parte de los elementos que se cuestiona en esta ley. Sin tener dato duro, Ernesto, yo creería que la gran mayoría de los salvadoreños en el exterior, en los 42 países que estamos hablando, somos de fuera del departamento de San Salvador. Entonces allí nos deja en una desventaja enorme, porque uno de los desafíos que tenemos y que hemos tenido en este país es que una vez elegimos a los diputados, se nos van para arriba como vejiga, para arriba, y no vuelven a la localidad. Entonces, si en este caso... Sí, porque es solo San Salvador, no dejar, bueno, voten por los 14 departamentos. Exactamente. Así es. Exactamente. Entonces nos dejan un vacío ahí, sí, que creo que hay que superarlo. Sí, pues esa es una de las grandes sectores. Y después está el otro tema que se cuestionaba sobre el tema de las compras y la designación también de los mecanismos de votación, donde la ley LACAP creo que queda exenta de ser aplicada. Sí, lamentablemente. Esos son aspectos que tienen que ver con el tema de transparencia, ¿no? Exactamente. Ahí está. Exactamente. Las adquisiciones y contrataciones para la nueva ley especial del ejercicio del sufragio no se va a aplicar. Sí, es lamentable. Es lamentable. El artículo es el 24, recuerdo. 24. Yo leí, son 28 artículos que tiene la ley. Exacto. Le estuve dando una leída. Sí, entonces precisamente eso, Ernesto, es parte de los cuestionamientos que hay, porque en verdad si vamos a garantizar un proceso democrático y que la democracia se tiene que ir consolidando, el tema de transparencia es un elemento fundamental en estos procesos, porque eso le da, digamos, una seguridad, una garantía que lo que se está realmente llevando en un evento tan importante tenga esa garantía, tenga esos filtros adecuados, no, digamos, anulando los debidos procesos de una transparencia, en este caso incluso las adquisiciones, que ahí lo establece, que niega prácticamente la ley LACAP, para que se puedan tener, digamos, las contrataciones adecuadas para este evento que se avecina. Bueno, lo que pasa es que estamos, y esto lo quiero dejar bien en claro para nuestros televidentes, que en el análisis que estamos haciendo de la aprobación de esta ley, se están destacando aspectos muy importantes, ¿verdad? Sí. Muy positivos, y que por justicia histórica creo que se ha logrado. Correcto. Pero también hay ciertos bemoles en esto que sin duda alguna ha dado pauta para que la oposición cuestione, critique y plantee lo que estamos hablando, pues que en su momento deja al descubierto ciertas inquietudes que deberían de mejorarse. La ley para eso son, ¿verdad? Para mejorarse,
porque y son perfectibles pues, desde ese punto de vista. Es correcto, Ernesto, es correcto. Yo creo de que el paso que se ha dado se tiene que aplaudir. Es parte de la lucha que los salvadoreños en el exterior, los liderazgos importantes han asumido ese reto y se ha venido, digamos, teniendo esa incidencia importante de que se reconozca a los salvadoreños en el exterior como actor importante en las decisiones políticas del país, para que también no solo se tenga ese derecho de votar, sino que a la participación también a cargos públicos, que determine también ese principio de reconocimiento que los salvadoreños en cualquier parte del mundo también tienen ese derecho fundamental como orden constitucional para poder participar en las decisiones políticas del país. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el paso que se ha dado es importante. Uno tiene que reconocer que no todo proceso de creación de una iniciativa de ley va a ser perfecta, pero eso es lo fundamental, que en una asamblea legislativa tiene que ver ese criterio y esa tolerancia de poder debatir, poder consensar, tener, digamos, las apreciaciones adecuadas de qué es lo que realmente queremos los salvadoreños en el exterior, para que hubiera realmente una ley que tuviera todos esos nichos importantes que nos identifica y que nos da un posicionamiento importante en la participación de los salvadoreños en el exterior en estos procesos que son muy importantes para los cargos del poder formal, y que desde allí pues se puedan generar políticas de Estado muy buenas. Otro elemento bien importante que habría que resaltar es la oportunidad de tener candidatos, de darle representatividad. Yo creo que esa es otra de las cosas que a lo largo de la historia ha venido demandándose y que ahora se ha hecho justicia con esta ley. Muy positivo el hecho de que ahora puedan tener y puedan participar directamente en política partidaria, es decir, con candidaturas. Como digo, en general, la ley es un éxito para los que hemos venido trabajando por más de 20 años en este asunto. La posibilidad de convertirse en candidatos también es importante como un derecho. Ahí está el derecho, si quiere lo usa, si no, no, pero ahí el derecho está habilitado, lo cual es muy bueno. Pero quiero referirme a la cuestión de la CAP, Ernesto. Mire, sí, no solo sobre esta ley, sino que también sobre el asunto de la pandemia, de la salud, en el caso de la pandemia y otras leyes que también se trata de evadir la ley, la CAP, y yo creo que eso deja como un mal sabor. Un mal saborcito, y que de repente como que empaña los grandes éxitos, como la parte de la seguridad. Nadie puede negar que la seguridad hemos progresado enormemente en la parte de seguridad pública. Esta misma ley, que fue una oferta de campaña de Bukele, ahora se cumple, lo cual es muy bien. Hay varias cosas que podemos mostrar que hay resultados, y eso como que inspira a la gente en el exterior. Pero también hay cosas como la que usted señaló, que lo de la ley de la CAP, que deja como un mal saborcito. Y yo exhortaría. Sí, porque lo que genera es compras inmediatas, ¿verdad? O sea, Sí, pero como cada quien cuenta de la feria de cómo lo fue, y aquí en esta feria por 30 años no fue muy mal en el área de asuntos relacionados con la corrupción. Entonces yo creo que es importante cerrar esos candados, poner candados que no permitan levantar signos de interrogación. Bueno, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles el que me hayan dado la oportunidad de conocer desde la perspectiva y opinión de cada uno su lectura con respecto a la aprobación de esta ley, que circunscribe sin duda alguna la parte más elemental que por años se venía pidiendo para toda la diáspora salvadoreña. Y cuando hablo diáspora salvadoreña, no solo aquella que se concentra en los Estados Unidos, porque tenemos también salvadoreños en el mundo, ¿verdad?, que van a tener la oportunidad de hacerlo a través del sistema de voto electrónico.
Así es que creo que se ha hecho justicia, hay que perfeccionarla, sin duda alguna habrán aspectos de discusiones que van a generarse, tiene que pasar a manos del presidente de la República, él tiene 3 opciones, vetarla, sancionarla y observarla, ¿verdad? En todo caso. Gracias, Alex, por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. De verdad ha sido un privilegio compartir con usted, con el doctor Acosta, que lo conocemos por mucho tiempo. Hemos trabajado juntos en temas importantes a favor de los salvadoreños en el exterior. Y por supuesto, pues hacerle un llamado al pueblo salvadoreño. Estamos viviendo momentos históricos en el país. Necesitamos realmente esos mensajes de unificación. Por supuesto, los salvadoreños en el exterior vamos a seguir jugando un rol importante en pro del pueblo salvadoreño y por supuesto se ha dado un paso fundamental y aplaudimos este avance importante y el llamado a hacer es que hay que ir trabajando y mejorando todos estos mecanismos de participación ciudadana desde los salvadoreños en el exterior. Gracias, doctora Acosta, también por su tiempo. Sabemos que tiene que desplazarse hasta acá, madrugar y estar con nosotros, profundamente agradecidos. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Alex, por compartir este foro. Estoy seguro que en la mayor parte de los 42 países donde habemos salvadoreños en el exterior, pues nos están siguiendo muy de cerca este debate. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por mi parte, vamos a comerciales. Cuando regresemos vamos a conversar con representantes de la Unidad Sindical Salvadoreña, varios temas de país, especialmente vamos a hablar de sus expectativas con respecto a la reforma de pensiones. Hay un proyecto de atención médica para el sector sindical también, entre otros aspectos elementales. Así es que desde ya, acompáñenme 721, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos en esta segunda parte del programa conversando con la doctora Brenda Peña, médico de la Unidad Sindical Salvadoreña. Gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, muy buenos días, ¿verdad? Un placer, ¿verdad?, acompañarles en este programa tan visto. Pues un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. También saludo al licenciado Edwin Ortiz, enfermero de la Unidad Sindical Salvadoreña. Gracias por acompañarnos. Buenos días, don Neto. Buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Antes de poder hablar sobre aspectos elementales que tienen que ver con el ejercicio de la clase trabajadora y particularmente la aglutinada en la unidad que ustedes representan, la Unidad Sindical Salvadoreña, me gustaría de alguna manera conocer un poco quiénes la integran. Entiendo que hay varios sindicatos, varias confederaciones que también están con ustedes. A ver, cuéntenme un poco. Es correcto. Dentro de la Unidad Sindical Salvadoreña habemos cerca de 250 organizaciones sindicales, entre ellas federaciones, confederaciones, centrales, de diferentes organizaciones sindicales de diferentes ramas, de la rama de salud, construcción, sindicatos del sector privado, sindicatos del sector público, autónomos. Entonces, es por ello que tenemos esta gran cantidad de organizaciones dentro de la unidad sindical. Este nuevo ejercicio de país, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen, especialmente cuando se trata de valorizar o valorar toda la comparecencia que tiene ahora o el puesto el que se le está dando a la clase trabajadora? Bueno, la verdad es que como clase trabajadora ahora nos hemos sentido con más libertad para poder exponer nuestras problemáticas y eso ha abierto las posibilidades, ¿verdad?, a poder como nosotros incidir en la forma en la que se está haciendo la política en nuestro país. Y eso nos alegra mucho como clase trabajadora, que ser escuchados era algo que nosotros veníamos pidiendo de años y ahora tenemos esa oportunidad. Es por esa razón que dentro de la unidad sindical, ¿verdad?, hemos estado trabajando proyectos, ¿verdad?, en favor de la clase trabajadora, y a eso viene el tema de ahora del Centro Médico Integral. A ver, cuéntanos un poquito sobre este Centro Médico Integral que viene siendo, como usted mismo lo plantea, ser escuchados, nuestras demandas, nuestros proyectos y la concreción tomando como punto de referencia esto.
Sí, bueno, nuestro proyecto, nuestro Centro Médico Integral es un proyecto que nace, ¿verdad?, del propio sindicalismo, de nuestra unidad sindical salvadoreña. Es una idea que va enlazada en la mejora, o más bien en proponer una mejor calidad de salud en nuestro país. Nuestro objetivo, como bien lo hemos dicho en varias ocasiones, es ser mejor que lo privado, dar un servicio a nuestros afiliados a la unidad sindical, a toda esta rama de así como decía el compañero, tenemos compañeros afiliados de la rama de construcción, de la rama de salud, de la rama de autónomas, de las empresas privadas, entonces diferentes tipos de trabajadores y con diferentes tipos de patologías de acuerdo al trabajo que desempeñan. Tenemos también sindicatos agrícolas, ¿verdad?, que muchas veces ellos no tienen la posibilidad de acceder a una mejor calidad de salud, y eso es lo que nosotros como unidad sindical y como gremio de trabajadores buscamos, una posibilidad, ¿verdad?, de darle a las diferentes organizaciones que tengan la posibilidad, los afiliados, de una mejor calidad en salud. ¿En qué consiste todo el servicio que se va a prestar en esta unidad? ¿Dónde está ubicada y cómo se va a trabajar? El centro médico está ubicado en la 17 calle Poniente, entre la primera y la tercera avenida Norte, número 223, barrio San Miguelito, exactamente una cuadra abajo de la Corte de Cuentas. Un lugar muy céntrico, precisamente para... Accesible, ¿verdad? Accesible para todos los afiliados. Déjame contarte que el proyecto, como decía doctora, va encaminado a brindar una atención en salud a todos los afiliados y beneficiarios y su núcleo familiar. Vamos a tener, como bien dice el Centro Médico Integral de Atención Primaria, pero nosotros vamos más allá. Vamos a contar con grandes profesionales, entre ellos especialistas. Vamos a tener médicos internistas, médicos pediatras, ginecólogos y médicos generales. Vamos a contar con el servicio de psicología, nutricionista, quiropraxia. O sea, en realidad hemos como dentro de la unidad sindical hay una gran cantidad de organizaciones sindicales de la área de salud, precisamente comprometidos, ¿verdad?, con la clase trabajadora. Entonces vamos a tener todos altamente capacitados, incluso muchos de ellos con especialidades en el exterior. Entonces, definitivamente para la clase trabajadora esto es un proyecto de obra social con una atención con calidad y calidez. Sabemos que muchos trabajadores no tienen acceso a la salud, por ejemplo a la seguridad social. Ya hablaba doctora, los sindicatos de sector agrícola, incluso los de la construcción. Vemos allí también sindicatos de las empresas privadas que no pagan su seguridad social, entonces no tienen acceso. Entonces nosotros somos se ha creado este proyecto y somos una opción y para toda la clase trabajadora y su núcleo familiar. Es bien interesante partir de lo que planteaba la doctora, de que en este nuevo contexto de país, la clase trabajadora está siendo escuchada y por consecuencia está presentando los proyectos. Este viene siendo solo un preámbulo de muchos que he escuchado dentro del sector sindical, y vayámonos un poquito adelantándonos a la expectativa, por ejemplo, que corre frente al tema previsional. La demanda porque en el país se plantee un nivel de justicia en materia de pensiones, por ejemplo, que creo que es un factor importante que no podemos dejar de abordarlo esta mañana, y conociendo la opinión y un poco cerrando el ciclo de la noticia de la creación de este centro médico que va a beneficiar alrededor de 50,000, de acuerdo a las proyecciones que tienen, estaba viendo, sindicalistas que están afiliados dentro de la unidad. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa, gracias por estar con nosotros, 7:32. Diálogo con Ernesto López. Me gustaría conocer la opinión de nuestros invitados, la doctora Brenda Peña, médico de la Unidad Sindical Salvadoreña, y también el licenciado Edwin Ortiz, también de la Unidad Sindical,
Para cerrar un poco sobre el tema del centro médico, que es una noticia que esta mañana se está conociendo especialmente, que no solo va a beneficiar a afiliados, sino que también al entorno familiar de los que están miembros del sindicato, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros no solamente vamos a dar atención a los afiliados, a los sindicatos, ¿verdad? Afiliados a la unidad sindical, sino que también estamos buscando beneficiar a su núcleo familiar, entendido como núcleo familiar, esposa e hijo, ¿verdad? Esto con el objetivo también de que muchas veces ellos no tienen acceso a eso. Nuestra idea del proyecto, ¿verdad?, surgió en ese sentido también, de buscar dar una atención enfocada en la atención familiar integral, porque muchas veces muchas de las patologías que nosotros manejamos vienen también del entorno en el cual vivimos, y entonces por eso la importancia de incluir, ¿verdad?, dentro del proyecto la atención no solamente al afiliado, sino ver también cómo está su núcleo familiar. Eso implica, ¿verdad?, ver qué patologías vienen de ahí. Y de ahí viene la medicina familiar, que es en la que nosotros nos estamos enfocando. Mucho de eso viene del proyecto, y vale la pena mencionar, ¿verdad?, el proyecto que tiene de obra social de la UOCRA, que es una organización muy importante de allá de Argentina, en la cual nosotros hemos tenido el apoyo de ellos, que ellos tienen ya un proyecto de esta índole y nos están ayudando con la logística, ¿verdad?, y nos están apoyando también en ver la mejor forma de llevar a cabo este proyecto. Tener como base y tener el apoyo de ellos ha sido muy importante. Entonces, ellos se basan mucho en esto, en la medicina familiar, en incluir a todo el núcleo familiar, por lo mismo que les decía, que muchas patologías vienen del entorno, ¿verdad? No solamente del entorno de donde uno labora, donde uno trabaja, sino que también del entorno familiar, de cómo está la situación ahí. Licenciado Ortiz. Sí, quizás nosotros recientemente en el mes de abril fuimos de visita, precisamente, como decía doctora, a visitar a los compañeros, y debo de recalcar que nos están apoyando muchísimo. Argentina. Visitamos Argentina, al sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República de Argentina, una de las organizaciones más fuertes e influyentes de Argentina, y sacamos compromisos de solidaridad, y entre ellos, pues, decirle a la población afiliada a las organizaciones que estamos dentro de la unidad sindical que vamos a contar también con médicos argentinos que van a hacer sus pasantías, van a venir a apoyar. De igual forma vamos a mandar médicos de acá, de nuestra unidad sindical, a Argentina a capacitarse, porque esos son los lazos de solidaridad y compromisos que adquirimos. Definitivamente adquirir el modelo de atención que tiene la UOCRA para nuestros trabajadores, como decía doctora, comiencen incluso desde recién nacido, el preescolar, el adolescente, el adulto y el adulto mayor, de forma integral. O sea, realmente para nosotros es un proyecto de los trabajadores, un proyecto novedoso que estábamos comprometidos y veníamos tratando de construir desde hace muchos años, pero nunca habíamos tenido quizás como la libertad de poder unificar todo el movimiento sindical, y dicho sea de paso, hoy con el nuevo gobierno hemos tenido esa posibilidad de poder unificarnos a pesar de cualquier diferencia que pueda haber de dirigentes, pero tenemos esa libertad, ¿verdad? Porque tenemos el apoyo incluso del mismo presidente de la República, un presidente con un gran corazón. Bueno, hoy nosotros antes, lo primero, cuando hacíamos marcha, lo primero que pasaba, que nos reprimían con gas lacrimógeno, humo y golpes y encarcelamiento. Hoy nosotros hemos realizado nuestras marchas y todo, y no hemos tenido ningún problema. Al contrario, nos han recibido incluso en mismo casa presidencial, y antes pues jamás había existido eso. Entonces hoy tenemos esa libertad. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Neto? Que hoy podemos echar a andar todos los proyectos que tenemos. Incluso decía antes, el compromiso que tenemos con la clase trabajadora desde las organizaciones sindicales. Bueno, uno de los pilares fuertes que tenemos dentro de la unidad sindical son las organizaciones del área de salud. Tenemos el sindicato de médicos del Seguro Social, FOSalud, Citrafo, el sindicato al cual representa a doctora como secretaria general. El sindicato, uno de los sindicatos más gloriosos y fuertes que ha existido en el país, el STIS,
¿verdad? El Sindicato de Trabajadores, el cual me siento muy orgulloso también de representar. Entonces, ¿usted representa? Claro, al STIS. Al STIS, sí. Sí, ya tenemos 27 años de estar dentro de las filas del STIS. Nuestra formación ha sido allí, pues para nosotros el sindicato, el STIS es uno de los bastiones que tenemos dentro de la unidad sindical fuertes, que está apoyando firmemente, ¿verdad?, con nuestro secretario general, Ricardo Monge, pero realmente para nosotros, Neto, es un compromiso de dar esa atención que se merece, esa atención que debería, durante muchos años en los gobiernos anteriores se veía, pero se tuvo que haber dado, pero hoy sí tenemos la posibilidad y no nos cabe ni la menor duda que hoy lo vamos a hacer. Y es más, dentro de nuestras proyecciones está no solamente dar una atención acá en el área de San Salvador. ¿Por qué? Porque probablemente los departamentos no tengan acceso. Entonces, dentro de nuestras proyecciones está a abrir centros de atención en los 14 departamentos. A ver, me llama mucho la atención esta visita que realizaron ustedes a Argentina, porque Argentina y toda esa, digamos, población de sindicatos o de unidad sindical es muy fuerte, es una de las más fuertes en Latinoamérica. Y de acuerdo a la experiencia que adquirieron en su visita, ¿cuáles creen ustedes, doctora, que son los factores que facilitan obtener beneficios como los que estamos hablando esta mañana? ¿Qué factores facilitan eso de acuerdo a la experiencia que ustedes vieron? ¿Hay una buena comunicación? ¿Hay una unidad sindical fuerte? Porque uno de los grandes, llamemos así, en el pasado ha sido la segregación que en el país ha existido, ¿verdad? De sindicatos que han sido, digamos, manipulados políticamente y que por esa razón no tenían a bien un objetivo común. Me están pidiendo una pausa, regreso para que hablemos de esto y otros elementos que no puedo pasar por alto, que es el tema de las pensiones. 7:44, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Continuamos esta mañana. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar precisamente de la experiencia que se recoge de un modelo de fuerza sindical, como es el caso de la UOCRA en Argentina. Yo les decía que de acuerdo a esa visita y a la experiencia que se recoge tras haberse reunido con ellos, ¿cuáles son los factores que facilitan desde luego un progreso dentro de lo que es la unidad sindical? Bueno, nosotros como unidad sindical, y como bien lo mencionaba Edwin, estamos tratando en la manera de lo posible de unificar. Tenemos diferencias como en todas partes, ¿verdad? Vamos a tener diferencias aún entre los mismos componentes de la unidad sindical, pero hemos tratado de mantener un respeto mutuo y buscar un objetivo común. Y el objetivo común que hemos visto es esto, ¿verdad? Un proyecto que ha nacido desde hace bastante tiempo y que ha venido fortaleciéndose en la medida en que todos vemos la necesidad que todos tenemos. Entonces, esa unidad que vimos allá en la UOCRA nos llamó mucho la atención y nos dijo, hey, ¿por qué, verdad? Busquemos una alternativa de buscar un objetivo común y luchar por ese objetivo común. Si se dan en este momento la oportunidad, ¿verdad?, de que nos escuchen y tener los apoyos necesarios para poder implementar esto, porque un centro médico no es solamente lo voy a poner, ¿verdad? Necesito todos los permisos, las autorizaciones del Consejo de Salud Pública, por ejemplo, ¿verdad? Y así, de ir creciendo y legalizar esta situación, ¿verdad?, para poder crear un centro médico con toda la de la ley. Porque eso también cuenta, ¿verdad?, para poder tener la base para ese proyecto. Mire, doctora, y esto es bien interesante porque nadie está exento de ver el entorno de afectación que puede tener en términos médicos. Dentro del sector sindical, ¿hay patologías bien definidas? Claro. No podemos hablar que tengan las mismas patologías una persona que trabaja en la construcción que una persona que trabaja en oficina, por ejemplo, ¿verdad? Son patologías totalmente diferentes. ¿Y cuál es la que predomina especialmente, la de oficina? Porque en algo puede ser parecido a lo que nosotros hacemos, ¿no? No, claro. En las oficinas generalmente, ¿verdad?, vemos mucho aumento de las tendencias del síndrome metabólico, que implica hipertensión, diabetes, hiperlipidemias, que aumento de las grasas en sangre, ¿verdad? Se está viendo eso por muchos
sedentarismo, ¿verdad? En el caso de la construcción, podemos ver ahí más accidentes laborales, por lo mismo de caída, ¿verdad? De la fuerza física que ellos ocupan, espasmos musculares, lumbalgias, daños colaterales por las cargas que ellos se ponen en rodillas, en columna. O sea, son diferentes patologías porque los trabajos son totalmente diferentes. Entonces, esa es la importancia de poder manejar de manera integral la salud de cada uno de los trabajadores de acuerdo al área en la cual se desempeñan. Y, como bien les decía al principio, incluir también lo que es la medicina familiar, porque muchas veces en el trabajo podemos a lo mejor estar tranquilos, pero tenemos problemas familiares. Y de ahí viene el estrés, viene que empiezan con depresión, con ansiedad, y esas son también patologías que se deben de manejar. Ese es un punto bien importante al que llega, y sobre todo cuando se trata de ver los modelos que aplican otras empresas para llegar y evitar que sus empleados, sus colaboradores lleguen a eso. En Estados Unidos estaba leyendo un artículo previo a la preparación de esta conversación con ustedes de cómo se está implementando los break, ¿verdad? Y donde les permite al trabajador llegar en su condición de sentirse cómodo y tienen la oportunidad de, si quieren jugar ping-pong, por decirlo así, ¿verdad? Lo pueden hacer, un aro de básquetbol. O sea, la idea es mantener que la energía que ellos lleven no se, decía el artículo, es lástima que no lo tengo acá a la mano, pero decía que no se solidifique, sino que se active más, para cuando se siente a trabajar, llegue con más energía a trabajar. Es interesante, yo creo que hay de modalidades a modalidades, ¿no? Sí, el objetivo, creo que ese sería lo idóneo, que el trabajador se sienta cómodo para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera, tú decías. Definitivamente. Hablando de unidad sindical, decía de que Argentina tiene uno de los mejores sindicatos, sólidos, ¿no? A nivel de Latinoamérica. ¿En qué repasa eso en comparativo con países como los nuestros? Sí, bueno, la UOCRA es una de las organizaciones tan fuertes e influyentes en Argentina que comentábamos que vota gobierno, ha votado sí, gobierno, o sea, y pone gobierno, y seamos así enfáticos, ellos tienen la capacidad de poner y quitar congresistas, incluso dirigentes son los diputados allí, muchos de ellos son dirigentes sindicales, incluso de las mismas organizaciones sindicales. Entonces, por supuesto que para nosotros retomar ese modelo de la UOCRA es muy interesante, ¿verdad? Principalmente, como decíamos a un inicio, hoy con la libertad que tenemos de poder hacerlo y ser escuchados, ¿verdad? Entonces, incluso hablábamos recientemente hoy con el tema de la hay instituciones que hoy nos abren las puertas. Antes el modelo que tenían los gobiernos anteriores, decíamos que era la atomización de las organizaciones sindicales. Incluso durante uno de los gobiernos de oposición, pues dentro del Seguro Social, por ejemplo, solo había un sindicato, y en ese gobierno pues llegaron a hacerse 8 sindicatos más. O sea, como decíamos en el buen salvadoreño, una cacería de brujas que habían agarrado en contra de los dirigentes sindicales. Entonces hoy tenemos esa diferencia. Entonces podemos implementar todos los modelos positivos para la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces podemos retomar y tenemos ese apoyo incluso del gobierno. Bueno, aprovecho para preguntarle qué expectativa hay dentro de la unidad sindical sobre el tema de pensiones, que es otro de los factores que no deja de crear cierto estrés, especialmente cuando se trata de ver que las pensiones nuestras están muy por debajo de las expectativas que contempla el costo de la vida, ¿no? Bueno, el tema de pensiones es un tema muy importante, ¿verdad? Está dentro de lo que es la previsión social, y nosotros, comunidad sindical, pues hemos tenido la oportunidad hasta de reunirnos con el señor presidente y entregarle nuestras propuestas, ¿verdad?, basadas en las necesidades propias de la clase trabajadora.
y él las ha recibido, las ha tenido a bien, ¿verdad? Esperamos nosotros, comunidad sindical, que la reforma que venga de las pensiones sea realmente en favor de la clase trabajadora. Eso fue lo que nosotros fuimos enfáticos en solicitarle al señor presidente, ¿verdad? Que no se diera un parche, que no fuera solamente un cambio en alguna cosa, y que lo que venga de realmente beneficie a la clase trabajadora, no como las reformas anteriores, que han sido reformas, como decíamos bien, parches que en lugar de favorecer a la clase trabajadora han empobrecido más y han dañado más a todos aquellos que han trabajado por años y que han esperado realmente pensionarse y disfrutar de su vejez, que es lo que le corresponde por todo el esfuerzo de años de trabajo. Eso causa estrés también, pensar cómo que ya me voy a jubilar y cómo me voy a jubilar. Sí, definitivamente para nosotros, como decía doctora, cuando entregamos esas reformas y fuimos muy bien recibidos, algo histórico para el movimiento sindical, jamás se había recibido al movimiento sindical en Casa Presidencial, y principalmente para hacer una presentación de la reforma de pensiones. Nosotros no estamos seguros de que las reformas que va a plantear o que va a lanzar el señor presidente va a ser mejor que las que tenemos. De eso estamos completamente seguros, y pues como movimiento sindical también respaldamos, ¿verdad?, esas decisiones, porque existen esas expectativas. Nos lo ha demostrado de hecho, ¿verdad?, que todas las políticas que están creando van en favor de los más desprotegidos. Bueno, esperamos que realmente se presenten lo más pronto posible por el bien de todos los trabajadores, ¿verdad? Este nuevo sistema de pensiones que haga justicia también de muchos que sí verdaderamente necesitan eso. El tiempo se me fue. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado para darnos a conocer esta noticia para todo el sector sindical aglutinado en la unidad del centro médico, que espera beneficiar pues a muchos de ellos. Gracias, doctora. Muchas gracias, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes. Gracias también, Edwin. Gracias. Sí, muchísimas gracias por tu invitación y el llamado a toda la clase trabajadora que esté pendiente de la inauguración, ¿verdad? Realmente es un proyecto de los trabajadores, una obra social para la clase trabajadora, para el núcleo familiar, y pues no dudamos que será un éxito para todos los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias. 7:57. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.